Información independiente. Opinión independiente. A ver, cuando reventó el caso de que hoy se llama caso Audio, porque es un audio, el caso Audio, que tiene como epicentro, como protagonista principal a Luis Hermosilla, lo dijimos aquí en este mismo horario, en Causa y Efecto, que lo que podía salir desde este teléfono era inimaginable, es decir, el nivel de conexión, de datos y de conversaciones que podía tener Luis Hermosilla era claro. ¿Y por qué lo dijimos? No porque seamos unos pitonizos, ni mucho menos, simplemente porque en el reporteo, porque hoy día muchos lo desconocen, simplemente porque en el reporteo, amigos auditores, usted cuando estaba buscando algún antecedente, alguna información, algún detalle de las causas más rimbombantes del país o nominaciones más rimbombantes del país, uno se podía cruzar con Luis Hermosilla. ¿Por qué? Porque era probablemente uno de los abogados, junto con otros, los más conectados dentro de la élite santiaguina, de los tanto abogados como políticos, porque cruzaba para todos lados. O sea, cruzaba el mundo político, el mundo empresarial. Pero también izquierdas y derechas, con buena cercanía, sintonía con la derecha, pero cercanía con la izquierda. A ver, que hoy día todos dicen así como claro, Hermosillo. Y hoy día esto ha salpicado al Poder Judicial, particularmente a la Corte Suprema, y ya se está planteando la idea, ¿no es cierto?, de cambiar el sistema de nominación de los jueces. Yo soy de la opinión de que da lo mismo el sistema de nominación, si el problema es más de fondo. Y habría que ir a un sistema simplemente de concurso donde no les va a gustar esto a los parlamentarios, ¿sí?, donde los políticos quedaran fuera. Si aquí lo que ha ocurrido es que da la sensación de que muchos magistrados, y no dar un porcentaje, pero suficiente, aparentemente para acceder a determinados puestos para ascender necesitaban ir apalancados de grupos políticos. O de si no tenías ninguna posibilidad. Digamos, o no tienes, porque hasta el día de hoy. Sí, no digamos que todo, quizás hayan algunos. Creo que hay un gran número, sobre todo de los puestos más importantes. Por eso digo un gran número. Entonces, el problema es que la política se introdujo en estos nombramientos en virtud de hacerlo más prescindente, decían, y esto obligaba aparentemente a muchos magistrados a rendir pleitesía a los políticos para conseguir sus votos y así ascender. Esto funcionó de una manera relativamente aceitada mientras fungió la lógica del binominal, no la ley electoral, la lógica del binominal, porque el coteo se iba haciendo, me toca ahora 2 y 1 a ti, 1 y 2 a mí, etcétera, etcétera, y esto se destrozó. Ahora, ¿qué va a ocurrir después de todo esto? Se llegará a un sistema de nominación de magistrados a través de un concurso donde, por sus capacidades, puntaje, el que sale primero sea elegido y ahí será viendo. Lo dudo. ¿Por qué? Porque esta trenza o este poder que tiene en sus manos la política para la designación de los magistrados es demasiado tentador. Ahora, ¿cuál es el temor de todo lo que estamos viviendo? Que esta va a ser una telenovela larga de muchos capítulos. Vamos a llegar al verano con esta telenovela de todas maneras, ¿no es cierto? O sea, quedan varios capítulos, porque yo me pregunto ¿cuándo vamos a conocer las conversaciones de Hermosilla con la fiscal Parra? ¿Cuándo vamos a conocer las comunicaciones de él con los ministros de la Corte de Apelaciones? ¿Con cuántos otros magistrados? Por eso. Y aquí la primera prevención. ¿Quién filtra las filtraciones también? O sea, hay filtraciones y filtraciones. En la mañana lo explicábamos. Por eso, porque no todas corresponden al mismo. No todas se generan, para que los auditores sepan, probablemente si no lo escucharon en la mañana, se dividen, usted tiene que hacer para que usted sepa cómo es este asunto. Hay 2 etapas. Las filtraciones, por ejemplo, es verdad, cosas que nosotros hemos adelantado, el diario La Tercera u otros medios, están dentro de las carpetas, es decir, Factop, Caso Audio u otros, que está la información ahí y contiene ciertas conversaciones. Por ejemplo, en el caso Audios o el caso Factop tiene algunos tomos donde están concentradas conversaciones que la Fiscalía las tomó como elementos probatorios para demostrar cercanía, relación, si sabía o no sabía, en fin, como parte de la teoría del caso. Pero hay otras filtraciones, como el fiscal Palma, dicen, como el ex fiscal Guerra, como Jean-Pierre Matus, de la Suprema, o Ángela Vivanco, y por favor esto que no lo tomen como una defensa, sino solo estamos explicando, que vienen
De la otra parte, que no están en ninguna carpeta, están en el peritaje forense al teléfono de Luis Hermosilla, que son 700.000 páginas. Y esas no están en las carpetas investigativas. Ahora, Como tú dices, ¿quién las saca de ahí? ¿Y con qué criterio y con qué edición incluso de...? Pero mira, a ver, yo quiero recordar algunas cosas respecto tanto de escándalo, porque estamos viendo un escándalo brutal. Eso está remeciendo, digamos, la confianza pública o la fe pública respecto ni más ni menos que los tribunales de justicia. No es menor. Bueno, pero esto ya ocurrió en otras ocasiones. ¿Con qué? Con el mundo político, con las policías, con las Fuerzas Armadas, con el mundo, la relación entre el mundo empresarial y la política a través del financiamiento irregular de las campañas. Y finalmente, ¿en qué terminó todo esto? En algunos personajes, no sé si la palabra escogido a dedos, pero sí, que terminaron procesados algunos de ellos y se cerró. Yo quiero recordar un concepto, que es el concepto de la razón de Estado. Ese concepto de la razón de Estado se dirimió explícitamente ¿para qué? Para tapar un caso y echarle tierra y no avanzar en su indagatoria en su momento, con los famosos Pinochet, ¿se acuerdan? Bueno, que estoy hablando de arqueología, digamos. Bueno, los famosos Pinocheques. Cheques girados a Pinochet o a su familia por parte del ejército. Y en algún momento esa investigación empezó a prosperar y se argumentó la razón de Estado para parar esa investigación. Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y la razón de Estado sirve para muchas cosas. Sirve, por ejemplo, no se explicitó, pero no para no perseverar, por ejemplo, en todas sus ramificaciones en lo que fue el financiamiento irregular de la política, donde habían más empresas y más políticos involucrados. También podríamos ir, y me lo recordaron hoy día en la mañana, ¿se acuerdan ustedes las platas de asesorías del Senado, no? Las asesorías del Senado, el Senado se negó a transparentar aquello. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. Entonces hay que estar muy, muy atento, uno, a qué información sale a la luz pública y qué otra información finalmente se va a ir barriendo lentamente bajo la alfombra. Ahora, Aníbal, no. Aquí hay un hecho cierto, hay comunicación y lo bueno es que se sabe. Yo no a algunos les gustaría ir contra el mensajero. Yo creo que el mensajero al final pasa a ser más de una anécdota, que ojalá se escriban buenos libros de todo esto que estamos viviendo, porque esto es una crisis brutal para la primera magistratura del país. Brutal. Brutal también porque enreda la credibilidad, porque uno al final puede empezar a pensar legítimamente que es una justicia que funciona con cuenta corriente. Entonces, ¿qué democracia puede existir si la justicia está enredada en estos casos de corrupción? Y aquí es muy importante porque la política va a venir con acusaciones constitucionales, está bien, están en su derecho, el presidente también puede, pero la clase política es la gran responsable también de haber destruido. Yo sé que los políticos no son responsables de que una ministra de la Corte le ande mandando WhatsApp o un abogado le empieza a pedir a una ministra que integre una sala, que para mí es lo más grave de todo. Sé que eso es la política porque estos son personajes, son personas las que se pusieron de acuerdo, pero la política se ha venido metiendo en grupos dentro del Poder Judicial hace mucho tiempo, y eso todos lo saben. Recuerden ustedes, nosotros en el caso de Dobra Luxich, por ejemplo, no ir más lejos, que se ponían de acuerdo operadores judiciales con personas para convencer a senadores. Entonces, aquí detrás viene hace rato este asunto. Los nombramientos de notarios entre medios, con los conservadores, y se entremezcla todo este asunto, que no somos tontos, a ver si no somos estúpidos, sabemos lo que está pasando detrás de todo esto. Entonces, hoy día muchos cargan contra algunos rajando vestiduras, pero en realidad, y esto sería bueno que lo dijeran los presidentes de partido, los llamados telefónicos, las solicitudes, los almuerzos, ayudemos a este, al otro, al de más allá, arman una red de contacto muy importante en el Poder Judicial. Y está bien, Ángela Vivanco tendrá que pagar sus culpas, ya en un rato más les vamos a contar porque sabemos algo de lo que ella está preparando. Está bien, Ángela Vivanco va a tener que responder, Matus va a tener que responder, Sergio Muñoz, que de principio a fin de una acusación constitucional probablemente el mejor ejemplo es Sergio Muñoz, una hija llama a una constructora para que le cambien los departamentos porque su papá está en la misma sala, le había dado el dato,
O sea, si eso no es corrupción, entonces cerremos por fuera la Corte Suprema. Eso información privilegiada de todas maneras. Por supuesto. Entonces, y yo me pregunto, ¿y el resto? María Soledad Melo, Letelier. Es que en esto lo que tú estás... A ver, el resto, hasta Mario Garrosa. ¿Llamaron a un senador o no cuando iban de candidato a la Suprema? La pregunta es si este no es finalmente un mecanismo. Y quiero usar ese concepto tal como lo usó el senador Insulza para referirse a las fundaciones, ¿no es cierto?, al caso fundaciones, como un mecanismo para financiar la política. Y la pregunta es si aquí no se generó desde la política un mecanismo para finalmente influir y por lo tanto corromper al Poder Judicial a cambio de, bueno, permitir abrir la puerta para que algunas personas accedieran a determinados puestos en el Poder Judicial. Eso es. Y por lo tanto, claro, está bien, los políticos tendrán que fiscalizar, pero que hagan un poco de mea culpa de cómo ellos también han manipulado desde su poder a la institución. Yo quiero ser abogado del diablo y con esto termino. Quiero ser abogado del diablo. Si alguien, y hay muchos abogados que nos están escuchando en distintos puntos del país y lo saben, porque han postulado a ser notarios, han postulado a ser conservadores o han postulado a ser incluso abogados integrantes y no han tenido ninguna posibilidad si es que no van a los besamanos, si es que no tienen a alguien para invitar a almorzar. No, yo no estoy hablando de corrupción, de que pasen fajos de billete. No. Estoy diciendo de que se arman redes, efectivamente. Y ahí si tú no entras ahí, Nivaldo, perdón, no tienes ni una posibilidad de que el gobierno de izquierda o derecha te nombren. A ver, nosotros hemos denunciado que durante mucho tiempo estos operadores judiciales, lobistas judiciales, y la propia Corte Suprema reconoció que esas personas transitaban por sus pasillos como si nada, que era normal. Eso lo dijeron hace no tanto tiempo atrás. A confesión de parte, ellos saben de derecho. A confesión de parte, relevo de poder. Pero, solo para terminar ahora sí, yo creo que si va Ángela Bianco y Jean-Pierre Mato, entonces yo creo que llegó la hora también de revisar al resto de los ministros que han sido nombrados lo último, al menos el último lustro, para ver con quién hablaron, qué favores pidieron y cómo se desenvolvieron, ya que como dijo la propia ministra Letelier cuando recién empezaba toda esta crisis, ella dijo ninguno los nominaron con una especie de santidad o caído del cielo, parafraseando parte de lo que ella dijo en esa misma reunión. Todos tienen un tejado de vidrio. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.